Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. Hasta ahora hemos hablado acerca de las matrices de rotación sin considerar realmente el significado de los elementos que la componen. Sabemos que es una matriz de 3 por 3, o sea, que contiene 9 elementos que de alguna manera están relacionados entre sí. La relación que existe entre cada uno de esos 9 elementos está dada en esta diapositiva. Aquí observamos que la norma de cada uno de estos vectores columna que conforman la matriz de rotación debe ser 1, y además que los productos punto entre cada una de estas componentes debe ser igual a 0. Esto en realidad es la definición de un sistema que llamamos ortonormal. Un sistema ortonormal es aquel cuyas tres componentes principales tienen 90 grados entre sí y que además su valor en longitud es igual a una unidad. Otra cosa que es bien importante dejar en claro es que no es lo mismo multiplicar una matriz de rotación A por B que B por A. Aquí en el ejemplo tenemos una matriz de rotación de C a B y otra de B a A, y veamos que no es lo mismo multiplicarla A por B que al revés. Observemos lo que vemos de este lado. Considerando una rotación de 30 grados sobre el eje Z y otra de 30 grados también sobre el eje X, tenemos dos matrices de rotación, una respecto a Z, que es la tradicional que ya conocemos de ejemplos anteriores, y esta otra que podría resultarnos nueva, pero en realidad no lo es tanto si consideramos que cada una de las operaciones de estos vectores columna son las proyecciones de cada uno de estos vectores sobre la trama anterior. Entonces obtendremos fácilmente esta otra matriz que no vamos a desarrollar debido a que ya lo hemos hecho en videos anteriores. Lo que sí vale la pena mencionar es cuánto vale la multiplicación de RZ, que sería la primera matriz de rotación de Z, respecto a la matriz de rotación de X, y si hacer la multiplicación de manera invertida, o sea, primero Rx por RZ, nos dan el mismo resultado. Y aquí podemos observar que después de haber hecho una operación matricial de RZ por Rx, nos dio esta matriz, y esta otra multiplicación matricial de Rx por RZ nos dio esta otra matriz. Sabemos que dos matrices son iguales cuando los elementos que la conforman son iguales uno al otro. Por ejemplo, el primer elemento 1, 1 de esta multiplicación nos dio 0.87, mientras que el otro también nos dio 0.87. Hasta ahí todo bien, excepto de que todos los demás elementos que no conforman la diagonal principal no son los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos 0.43 y de este lado tenemos 0.5. Por lo tanto, estas matrices no son iguales y no son la transposición, no son la inversa ni la adjunta, etc. Simplemente son matrices distintas. Por lo tanto, podemos reafirmar esto, que la multiplicación matricial nos interesa mucho el orden en el que se haga la operación. A continuación vamos a analizar varias maneras de representar una matriz de rotación respecto a ejes de giro. El primero de ellos se llama ángulos fijos X, Y, Z, que es el que hemos estado usando hasta ahora. Tenemos una trama A conocida y una trama B que coincide con dicha trama de referencia. Lo primero que vamos a hacer es girar la trama B respecto a XA, un ángulo que vamos a llamar gamma, que está representado en esta primera figura. Aquí tenemos el eje Y y el eje Z del sistema B, que estamos llamando prima porque todavía no es el sistema final. Este de aquí sería el ángulo gamma. Después vamos a rotar sobre el eje Y de A un ángulo que vamos a llamar beta, que está siendo representado en la figura de en medio. El eje Y de A es el que se muestra aquí y esto representa el giro o rotación de beta grados. Nótese que los tres ejes del sistema naranja ahora ya se encuentran inclinados respecto a sus originales. Y por último vamos a rotar sobre el eje ZA, que era el único que nos hacía falta, que está en la parte superior aquí, alfa grados. Y obtendremos la posición de la rotación final, que está aquí representada por XB triprima, YB triprima y ZB triprima.
La operación matemática que se debe realizar para resolver la matriz de rotación de estas tres rotaciones es básicamente multiplicarlas una respecto a la otra. Sabemos que las matrices de rotación respecto a z son de esta forma. Las matrices de rotación respecto a X tienen esta forma y la única que nos hace falta conocer es la matriz de rotación respecto al eje Y, que sería esta matriz de rotación. Aquí estamos reduciendo la simbología que hemos estado utilizando a la letra C, que representa el coseno del ángulo, en este caso sería el coseno de alfa, y la S, que representa el seno del ángulo, en este caso seno de alfa. Por ejemplo, aquí tenemos el coseno de beta y por acá tenemos menos seno de gamma. Fíjense que el orden en el cual estoy haciendo las multiplicaciones hace referencia a las operaciones que hemos estado realizando anteriormente. Entonces, si nosotros primero giramos sobre x a gamma grados, sería la primera operación que voy a realizar, por lo tanto es la última que voy a colocar en la multiplicación. El segundo giro sobre Y es el segundo que voy a colocar, en este caso queda en medio. Y el último giro es el primero que voy a colocar, o sea, el que va a quedar más a la izquierda de la operación. Este orden es bien importante por las razones que ya explicamos con anterioridad. La operación de esas tres matrices nos resulta en esta matriz de 3 por 3. Sigue siendo una matriz de 3 por 3, pero como pueden ustedes notar, cada uno de los elementos depende de 2 a 3 o un solo factor, ya sea alfa, beta o gamma. Si nosotros tuviéramos como dato de entrada la matriz de rotación respecto a los ángulos fijos, podemos utilizar cada uno de los elementos de dicha matriz para encontrar el valor de estos ángulos de inclinación de X, de Y y de Z, utilizando las siguientes ecuaciones. La operación arcotangente de dos argumentos nos permite no solo encontrar la magnitud de estos tres ángulos, sino el sentido hacia el cual apuntan o hacia dónde apunta el vector asociado. Por ejemplo, podríamos bien calcular la magnitud del ángulo beta utilizando el elemento 3,1, pero eso no sería suficiente para describirlo en su totalidad. Es por eso que utilizamos la operación arcotangente de dos argumentos. Beta se obtiene de R31 y de 11 y 21, que serían básicamente esta columna. Y una vez que se conoce el valor de beta, podemos utilizar la segunda columna para encontrar el valor de alfa. De la misma manera, podemos encontrar el valor de gamma sustituyendo sobre los elementos 3,2 y 3,3. Las operaciones que se muestran aquí, sobre todo estas dos, pueden fallar cuando el coseno del ángulo beta sea igual a 0 grados, que eso ocurre cuando beta es igual a 90 grados. Para ello, lo que se hace es establecer el valor de alfa como 0 grados en ambos casos, tanto en 90 como en menos 90 grados, y calcular gamma utilizando esta ecuación. El arco cuya tangente de dos elementos es R12, R22 para el caso de 90 grados y en el caso de menos 90 simplemente se añade el signo menos. Una manera adicional de representar un vector de rotación sería mediante los ángulos de Euler Z, X y Y. Véase que el orden en el cual se está colocando las rotaciones es inverso al anterior que vimos, que era X, Y y Z. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre este método y el anterior, en el sentido de que las rotaciones no se dan respecto a la trama conocida A, sino respecto a la trama B. El primer giro es sobre el eje ZB, un ángulo alfa, que está aquí representado en la primera figura. Hemos rotado respecto al sistema ZB alfa grados y nos queda un sistema en color naranja. Después de ello vamos a girar sobre Y de B, que ya nos quedó apuntando hacia otra dirección, que aquí salía en color naranja y que ahora es esta de aquí, un ángulo beta, que es el que está representado por esta curva, para quedarnos este sistema en color naranja aquí. Y en la tercera figura tenemos el giro respecto a XA, que sería respecto a este otro eje, gamma grados. Para entender mejor todo esto, vamos a escribir esta ecuación, donde podemos ver las subtramas que llamamos B' y B', que son estas dos de aquí, representadas respecto a la trama final que es B normal o B', que es la misma en realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es representar esta trama en color naranja, que es de la tercera figura, respecto a la trama anterior, que es esta de acá,
y esta misma trama respecto a la anterior, que es esta de aquí, ¿sí? Son tres representaciones que hay que hacer y como vamos siempre de atrás para adelante, la primera que vamos a colocar de derecha a izquierda será la representación de B o B' respecto a B B'. Después, la representación de B B' respecto a B'. Y por último, la representación de B' respecto al sistema original conocido A. Si nosotros sustituimos estas tres rotaciones por sus representaciones de matrices de rotación de 3 por 3, podemos observar que matemáticamente hemos obtenido el mismo resultado que los ángulos fijos. Esto quiere decir que las tres rotaciones que realice sobre los ejes fijos, como en el caso anterior, producen exactamente la misma orientación que las mismas tres rotaciones, pero que se realizan en el orden opuesto, que es el caso de Euler, pero bajo la trama que se está moviendo, que en este caso la estamos llamando B. Otra manera de representar la matriz de rotación es utilizando los ángulos de Euler ZYZ. Vean que aquí la rotación final se sustituyó de una X de vuelta a Z, sin embargo, esto no quiere decir que se esté dando la rotación respecto exactamente los mismos ejes, debido a que la posición de Z no es la misma en la primera rotación que en la tercera, lo cual puede verse en la figura. Aquí en la figura se observa que el eje Z originalmente está apuntando hacia arriba, y en esta otra figura se puede ver que está apuntando en esta otra dirección en color naranja. La ecuación para encontrar el valor de la matriz de rotación de B hacia A es exactamente la misma que en los ángulos de Euler ZYX, sin embargo, lo que vamos a cambiar es la manera en la cual vamos a representar la última rotación, que ya no es respecto a X, sino respecto a Z. Por lo tanto, la multiplicación matricial nos da esta otra matriz diferente a la anterior. La forma de obtener los ángulos de Euler ZYZ se da mediante estas ecuaciones que estamos viendo de este lado. Primero obtenemos beta utilizando la primera de las columnas. Una vez que tenemos el valor de beta, podemos calcular el valor de alfa y el valor de gamma utilizando la segunda columna y la tercera columna de manera respectiva. En esta ocasión, la operación no puede ser realizada si el ángulo beta mide 0 grados, debido a que eso causa un seno de 0 grados igual a 0 y no podemos hacer la división. Por tanto, cuando esto ocurre, cuando beta sea igual a 0 y también en el caso de que cuando sea 180 grados, en los dos vamos a suponer que el valor de alfa es igual a 0 y vamos a calcular gamma utilizando los primeros dos elementos de la matriz, que sería menos R1 de 2, que sería este elemento de aquí, el cual se reduce bastante asumiendo que beta y alfa son 0, y el primer elemento, que vale R11, que también se reduce si sabemos que alfa y beta son igual a 0. De la misma manera con beta igual a 180 grados. Una última manera de representar una rotación en el espacio es utilizando la definición de ángulo eje equivalente. El ángulo eje equivalente se sirve de un vector que vamos a llamar K, conocido respecto a la trama original, el cual gira θ grados. Comenzamos con dicha trama B que coincide sobre la trama de referencia conocida A y entonces hacemos una única rotación de B sobre este vector que tiene como elementos Kx, Ky, Kz, θ grados. La matriz de rotación nos queda de esta manera. Aquí ya no estamos haciendo las operaciones. Noten que también está apareciendo un valor V de θ, el cual simboliza a 1 menos coseno del ángulo θ. Y fíjense que la diferencia en este sentido es de que la matriz solamente depende de un solo valor. Hay un problema, que tenemos K que tiene 3 elementos. Eso quiere decir que esta matriz no depende solamente del ángulo θ, sino también de Kx, Ky y Kz. La regla general dice que la norma de este vector debe ser igual a 1, de tal manera que sea unitario. Al igual que en casos anteriores, podemos calcular cuánto vale dicho ángulo θ utilizando esta ecuación y también podemos encontrar el valor de cada una de las componentes del vector k utilizando esta ecuación. El único instante en el que estas fórmulas no tendrán efecto es cuando el seno del ángulo sea igual a 0, por lo tanto, si θ es 0 grados o 180 grados, no se podrá calcular este valor. Esa posibilidad es improbable debido a que 0 grados sería no hacer ninguna rotación, por lo cual no tendría caso realizar ningún cálculo matemático en primer lugar.
Vamos a ver un ejemplo del ángulo y eje equivalente y además considerando que la rotación no se da respecto al sistema conocido A, sino respecto a otro punto que vamos a describir a continuación. Una trama B, que es esta de aquí, se describe inicialmente coincidente con A. O sea, esta es una figura después de la rotación. Originalmente existe en el mismo lugar donde está la trama conocida A. Después, giramos B, o sea, la trama B, sobre el vector K, que es este otro que está aquí en la figura, que tiene estas tres componentes, que además sabemos que pasa por el punto P, que es conocido respecto a, que es 1, 2, 3, transpuesto, con un ángulo de 30 grados, o sea, la rotación que da el eje K es de 30 grados. Hay que calcular la descripción de la trama B respecto a la trama A. Aquí lo que hay que entender es que la trama B se desplazó además de cambiar de orientación respecto a la trama A, debido a que la rotación no es en donde está el punto rojo en este momento, sino acá arriba. La rotación se va a dar respecto a este punto de aquí, que es el que tiene coordenadas 1, 2 y 3. A partir de ese punto, vamos a crear un vector K que tiene de coordenadas o que tiene de componentes 0.7 en X, 0.7 en Y y 0 en Z, y vamos a rotar el sistema 30 grados en sentido de la regla de la mano derecha, lo cual nos va a dar como resultado la posición en la cual se encuentra el sistema B en la figura, que es después de la rotación. El primer paso que vamos a realizar es crear dos subtramas que coincidan entre sí, que es A' y B', y que además tienen la misma orientación que las tramas correspondientes. Por ejemplo, la orientación de B' y la orientación de B son exactamente las mismas, y la orientación de A' y la orientación de A normal serían también las mismas entre sí. Solo están desplazados uno respecto al otro. Entonces, tenemos que la transformación de A' respecto a A normal está dada por esta matriz de 4x4. Recordemos que cuando tenemos casos de traslación y rotación a la vez, como es en este ejemplo, vamos a utilizar la matriz expandida de 4x4, donde podemos representar rotación y traslación a la vez. Entonces, como los dos sistemas se encuentran en la misma orientación, la rotación es nula, por lo tanto pongo la matriz identidad de 3x3 en la parte de rotación, y en la parte de desplazamiento pongo la distancia que hay entre los orígenes de ambos sistemas, que es la matriz PA, 1, 2 y 3. De la misma manera, yo sé que la distancia que hay entre la trama B a la trama B' debe ser lo inverso que se mostró anteriormente. En este caso no hay que hacer mayores operaciones debido a que la matriz de rotación es la matriz identidad, y es por eso que solo debo cambiar de signo el vector P de A. Si nosotros hacemos el cálculo que ya mostramos de la matriz de rotación para el eje equivalente y ángulo, cuando sabemos que el valor de cada uno de las componentes del vector K y también conocemos el ángulo de rotación de θ, que serían 30 grados, obtenemos esta matriz de 4x4 asumiendo que no hay desplazamiento. Nótese que esta matriz de transformación es de B' respecto a A', que son los dos elementos que se encuentran en este punto en común, y es por eso que aunque haya rotación, no hay traslación. Tenemos entonces tres matrices de transformación para llegar desde el punto B hasta el punto A. Y entonces vamos a aplicar una ecuación de transformación para llegar desde esta trama A hasta esta trama B. Entonces, lo primero que hacemos es pasar de A a A' mediante la transformación de A' respecto a A. Después vamos a rotar de A' a B' utilizando la transformación de B' desde A'. Y por último vamos a desplazarnos hacia B utilizando la transformación de B hacia B'. Estas tres transformaciones son las matrices de 4x4 que ya calculamos anteriormente y que se pueden operar matemáticamente como sigue. Y esta sería entonces la matriz final. Para encontrar esta matriz, pues hay que hacer una gran cantidad de operaciones matemáticas, ya que es una multiplicación de tres matrices de 4x4. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.